Queridos amigos, les doy la bienvenida de parte de la Iglesia Cristiana Evangélica que se reúne en calle Juncal 384, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Es nuestro deseo de parte de la congregación y de los pastores Carlos Sosa y Andrés Mulki poder llegar a sus hogares en medio de esta situación de gran prueba. La pandemia nos obliga a quedarnos en nuestras casas. Es por eso que hemos decidido utilizar las redes sociales para poder llevar la palabra de Dios a donde cada uno de ustedes se encuentre. Deseamos que el Señor les bendiga ricamente y oramos cada día para que Dios esté actuando en todas nuestras vidas. Muchas gracias por su tan amable atención. Gracias mis queridos amigos por la atención. Solo quisiera entregar, antes de comenzar con el estudio de la palabra de Dios de este día, que corresponde entregar un texto, una promesa de confianza en medio de esta situación de prueba mundial, como es la pandemia del coronavirus. David, que era un siervo de Dios, que constantemente estaba amenazado por la muerte y perseguido por sus enemigos, en el Salmo 56, versículo 3, él dijo: en el día que temo, yo en ti confío. Esto me lleva, en primer lugar, a recordar que Dios es Dios, que Él es el soberano, que Dios venció a la muerte. Dice la palabra de Dios que la muerte no se enseñoreará de Él, no se enseñoreó del Señor Jesucristo. El Señor Jesús venció la muerte. En otro pasaje dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte ha perdido su poder. En Cristo y en el Señor Jesús, que es el Señor Jesús, Él tiene total victoria sobre la muerte. Obvio que acá está hablando de lo que es la muerte espiritual y lo que significa nuestra relación personal con el Señor. Por eso los que un día hemos recibido al Señor en nuestros corazones, no tenemos más que decir lo mismo que David decía: en el día que temo, yo en ti confío. El temor, el miedo, es natural de nuestra naturaleza humana ante las circunstancias de la vida, sobre todo cuando la muerte está cerca. Pero si estamos cubiertos con la preciosa sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Dice la palabra de Dios que Él es mi esperanza, mi salvación. David decía en el Salmo 18, en el versículo 1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, y mi castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Me gusta de todas estas expresiones, la que más me gusta es la de castillo fuerte, la de mi libertador, la de mi alto refugio, mi fortaleza, mi escudo. Casi todas son expresiones maravillosas del cuidado y de la protección que gozan los hijos de Dios. Querido hermano, anímate con esta palabra de Dios. Cree en ella, fortalécete en ella, porque ella va a producir en tu corazón confianza y seguridad y una dependencia mayor de Dios. Dios nos pone a prueba. Él pone a prueba, dice la palabra de Dios, a los hijos de los hombres. Ahora sí, vamos a ir abordando al estudio que nos toca hoy. Les recuerdo, estamos estudiando la epístola de 1 Corintios y en esta oportunidad nos toca el capítulo 8. El capítulo 8 de 1 Corintios, el apóstol Pablo va a enseñar respecto de la libertad de la que gozamos como hijos de Dios y cómo usamos esa libertad en nuestras vidas. Uno tiene que entender que el creyente es libre en Cristo y el Señor Jesús nos ha llamado a vivir en esta libertad. Pero también la palabra de Dios advierte contra el libertinaje. No por ser libres en Cristo vamos a asumir una vida de libertinaje. Cuando el apóstol Pablo se refería a la libertad en Cristo, se refería a que ya no somos esclavos del pecado y que el pecado ya no tiene más dominio ni señorío sobre nuestra vida.
sino que nuestro nuevo amo y nuestro nuevo Señor es Jesucristo, el Señor Jesús. Ahora, ¿qué sucedía? Muchos creyentes allí en Corinto, que ya habían entendido perfectamente y conocido perfectamente lo que significa esta libertad en Cristo, no se daban cuenta que su manera de vivir libremente generaba un tropiezo en los creyentes nuevos. Y al generar un tropiezo en los creyentes nuevos, estaban pecando contra Cristo. Vamos a leer, y antes de empezar les invito a que podamos orar al Señor y que el Señor guíe nuestro estudio de la palabra de Dios. Eterno Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que tú guíes el estudio de ella. Te pido, Señor, que fortalezcas a cada uno de nuestros hermanos y que, Señor, tu obra, oh Dios, esté siendo prosperada, que tu palabra, Señor, esté llegando a todo lugar, oh Dios, para la salvación de los que no creen, para vida eterna, Señor, de los que aún están en tinieblas, aún están muertos en delitos y pecados. Y, Señor, también para el fortalecimiento y edificación de tu pueblo. En el nombre de precioso del Señor Jesús. Amén. Dice este capítulo 8, son 13 versículos, te invito a que me acompañes en la lectura. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Que el Señor bendiga su palabra. Como hemos dicho, el apóstol Pablo aborda este tema y el contexto era el siguiente. Recuerda que Corinto era una ciudad en donde había muchos templos y dioses a los cuales el mundo antiguo y griego adoraba. Los dioses de los cielos, Júpiter, Juno, Mercurio, los dioses de la tierra, Ceres, Neptuno. En Corinto estaba el templo al dios Apolos. En ese templo se ofrecían sacrificios de bueyes. Esos sacrificios eran traídos, ofrecidos al dios Apolos, a otros dioses, y porción de aquel sacrificio, la porción de la carne de aquel sacrificio, parte era destinada a los ministros del templo, a sus sacerdotes de esos dioses, y la otra parte que sobraba era llevada a los comerciantes y a aquellos que vendían la carne. Sucedía que, claro, aquella carne era la mejor, aquella carne era la de mejor precio,
estaban las carnicerías, por así decir, cerca de los templos. Y cuando ellos vendían decían, esta carne es sacrificada a los ídolos. Ahora imagínate la situación de una familia creyente en Cristo, nueva en el Señor, que invita a una persona que recién se convierte a Cristo. Esta familia prepara un asado, prepara una comida rica de carnes, y el nuevo en el Señor, el nuevo creyente, pregunta, ¿qué rica carne? ¿Dónde la compraron? Sí, la compramos en las inmediaciones del templo. ¿Pero qué? ¿Fue sacrificada a los ídolos esta carne? Es lo que dicen, pero bueno, nosotros creemos que los dioses no existen, son dioses falsos, y aunque lo hayan sacrificado a los ídolos, Dios es uno. Entonces te encuentras con dos realidades de hermanos en la fe. Hermanos en la fe con un conocimiento y hermanos en la fe nuevos cuyo conocimiento, aún débil, le generaba una conciencia débil, con duda o duditativa, y podría de esta manera contaminar su vida. Claro, el que tenía conocimiento, Pablo dice, ustedes tienen conocimiento, todos tenemos este conocimiento. Dice lo siguiente, Dios es uno y no hay más. Y sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Este era el conocimiento de los que eran hermanos fuertes o maduros. Y pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Entonces estaban los hermanos que tenían esta madurez espiritual y este conocimiento. Hermanos tal vez que ya habían salvado todas las cuestiones de los dioses falsos y habían entendido perfectamente que tales dioses falsos eran irreales. Pero los nuevos, los que recién comenzaban a creer en Cristo, que desde la niñez habían recibido toda una enseñanza de dioses y divinidades paganas a los que adoraban desde sus abuelos, padres y todas sus familias, imagínate todo ese conocimiento de tinieblas arraigado en su corazón, que aún lo traían, y siendo estos hermanos nuevos en la fe que habían creído en Dios, en el único y verdadero Dios, todavía les costaba salir de aquel conocimiento falso. Porque dice, pero no en todos hay este conocimiento, el versículo 7. Algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Entonces un hermano nuevo, cuando ve a los hermanos maduros comer aquellas carnes, claro, los hermanos maduros dicen, del Señor es la tierra y su plenitud. Y ellos van a decir, una comida, una carne, una vianda, no me va a hacer ni más ni menos para con Dios. Y es lo que el mismo Pablo dice en el versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces ellos tenían esta confianza, pero este conocimiento era una piedra de tropiezo para el nuevo en la fe, que no entendía y que tal vez en su corazón decía, si estos están idolatrando y comiendo carne que fue sacrificada a los ídolos, entonces creen en estos dioses falsos, entonces yo también voy a comer con ellos, pero en su conciencia está pecando y en su corazón contaminado está pecando contra Cristo. Entonces, los hermanos maduros, en vez de ser de edificación, los hermanos maduros eran de tropiezo, de destrucción. Mira, esto es una enseñanza para todos aquellos que de alguna manera ministramos en la casa de Dios. Enseñas la palabra,
das un devocional, realizás un discipulado, ministrás en la alabanza, ministrás en la escuela dominical, ministrás en el club bíblico de adolescentes, en la actividad de jóvenes, o cualquiera sea la actividad, aún las mujeres con las mujeres, o si eres un papá y enseñás en tu casa, tenés que tener cuidado ante aquellos a quienes ministras, tu esposa, tus hijos, y entender que debes ser ejemplo y testimonio de la palabra de Dios. El conocimiento, dice el versículo 1, envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y este es el gran principio que deja este capítulo. Como un globo se infla de aire y que ese aire vacío no es más que aire, así el conocimiento muchas veces es vacío. Y podemos tener mucho conocimiento, pero solo llenarnos de soberbia y de orgullo por falta de amor. Pero dice, el amor edifica. Y esto es importantísimo, que debas entender. Si alguno se imagina, dice el versículo 2, que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. Esto es para aquellos que se alegran y se enorgullecen de su conocimiento y de su conciencia tranquila cuando realizan actos con tanta libertad, pero no tienen amor. ¿A qué amor se está refiriendo? Dice el versículo 3, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Presta atención, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Amar a Dios es lo que el Señor Jesús enseñó y espera de cada uno de sus discípulos. El Señor Jesús dijo en San Juan 14, 21 y San Juan 14, 23, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que me ama y guarda mis mandamientos será amado por mi Padre, y yo le amaré, y vendremos y haremos morada con él. El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y me manifestaré a él. Esta comunión íntima que el Señor Jesús enseña, donde nuestro amor a Dios se demuestra en el guardar sus mandamientos, en el de guardar su palabra, en el de retener su palabra, nos lleva a que cada vez que vayamos a la palabra de Dios, no vayamos con la intención de enorgullecernos de un conocimiento alto, sino más bien de conocer el amor de Dios en nuestras vidas, de practicar el amor a Dios en nuestras vidas. ¿Cómo practicar el amor a Dios? Cuando la palabra de Dios nos va transformando, cuando la palabra de Dios nos va convirtiendo, nos va santificando, nos va limpiando, nos va mostrando todo aquello en que debemos corregirnos. Tanto el hermano nuevo como el hermano de años, Pablo se ponía en la posición de aquel hermano maduro y él decía, todos corremos hacia el conocimiento pleno de llegar a la estatura de Cristo. Bueno, todos corremos, aún no lo sabemos todo y aún no lo conocemos todo, pero en ese correr debe ser con amor a Dios y con amor a nuestros hermanos. Este principio del amor te enseña que cada acto de libertad que vas a realizar, antes te preguntes delante de Dios, ¿esto que voy a realizar es de edificación? ¿Esto que voy a hacer lo hago por amor a mis hermanos? ¿Esto que voy a hacer lo hago porque amo a Dios? Entonces pasa la prueba y el filtro de tus acciones libres y lícitas, libres y legales, libres y que moralmente son buenas, moralmente no son malas, pero que esas acciones te edifiquen. Este principio, hoy no tenemos problemas con el tema de la vianda, como lo tenían los corintios en ese entonces. Hoy no tenemos el problema de carne sacrificada a los ídolos, como lo tenían los corintios en aquella oportunidad.
pero es muy valioso este principio para aplicarlo a nuestra realidad y traer a la luz aquellas situaciones donde como hijos de Dios podamos ser de tropiezo y tener sumo cuidado de no andar por ese camino. Ser de tropiezo a los hermanos nuevos, a los creyentes en la fe que están viniendo por primera vez a nuestra congregación, a los niños en la fe, a los pequeños. Miren lo que dice, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Los débiles son aquellos que aún no han adquirido madurez espiritual. Los débiles son aquellos que todavía tienen dudas respecto de algunas cosas y que tal vez piensan que algunas cosas son pecado, cuando el maduro ya tiene total certeza que en eso no hay nada malo. Como en este caso, un débil pensaba que una carne era pecado comerla si había sido sacrificada a los ídolos. Pero el maduro pensaba, el ídolo no existe. El Dios al que representa ese ídolo no existe. Dios es uno. Esta carne, por más que haya sido sacrificado a los ídolos, no significa que sea impura, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y con agradecimiento, Dios todo lo limpió, dice la palabra de Dios. Y si tiene confianza y fe, lo coma con esa tranquilidad, dice en Romanos capítulo 14. Pero tenemos que tener cuidado por el débil en la fe. Si alguno te ve a ti, versículo 10, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Suponte el caso de aquel hermano nuevo y que te vea a ti con madurez cometiendo este acto que para él es una idolatría. Entonces no se va a ver motivado a practicar el comer aquella carne con la conciencia mala de que también va a estar idolatrando. Entonces, en vez de ser de una influencia positiva, de crecimiento y de edificación, te has convertido en una influencia negativa de tropiezo y de destrucción. Y va a decir, la conciencia de aquel que es débil, versículo 10, ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Te das cuenta que aquel conocimiento que te envanece y sin amor te lleva a ser una piedra de tropiezo? Y por el hecho de ser piedra de tropiezo, contra Cristo pecamos. En esto tenemos que tener mucho cuidado, de que toda acción mía de libertad no me haga constituir en una piedra de tropiezo para que mi hermano peque. Dice la palabra que aquel hermano, por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil. ¿Está diciendo que perderá su salvación? No, perderá su bienestar de comunión espiritual con el Señor. Porque estamos hablando de hermanos creyentes en la fe. Ahora imagínate, aquel creyente débil que pierde su bienestar de comunión en el Señor, teniéndote a ti como ejemplo de haber transcurrido ese camino, pero por tu conocimiento lo has llevado por ahí. Pablo dice claramente, termina diciendo el versículo 13, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esta medida que se establece el apóstol Pablo en el contexto social y cultural que vivían los corintios, era para no ser una piedra de tropiezo. Porque si él, con limpia conciencia, comía en una mesa carne, que tal vez esa carne había sido comprada en una carnicería donde se ofrecía sacrificios a los ídolos, carne que había sido ofrecida a los ídolos, aquel nuevo podría decir, entonces vamos a pecar todos, porque estos lo están haciendo. Y su conciencia
débil ya es contaminada, o ser influenciado a no cuidar su fe en Cristo. Ahora pensemos en algunos hechos de actualidad. Pablo decía que el reino de Dios no es comida ni bebida, Romanos 14, versículo 17, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora suponte que sos un maestro de escuela dominical o estás discipulando a un grupo de hermanos y a través de tu enseñanza les estás llevando cada día más cerca a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y un día les decís a ellos, vamos a beber una cerveza, o un día les decís a ellos, vamos a tomar una copa de vino, y tal vez lo decís con el ánimo de tener moderación. Pero tal vez algunos de estos nuevos hermanos en su corazón tienen el concepto de que beber cerveza o tomar vino es pecado. Cuando vos tienes la conciencia totalmente tranquila de que si uno lo hace con moderación, no hay cosa mala alguna. Si para ellos es pecado y le influencias a que beban con vos, entonces estás siendo una piedra de tropiezo. Porque ellos que te tienen a ti como maestro y como vehículo de bendición van a hacer lo mismo que vos estás haciendo. Pero si te ven a vos pecar, van a decir ellos también voy a pecar. De esta manera, su conciencia débil, dice la palabra, su ser es contaminado. Dice Romanos 14, pero el que en esto sirve a Cristo, Romanos 14, 18, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Dice el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ahora estamos hablando cuestiones de comida y bebida. También hay otras cuestiones. Imagínate lo que puedas exponer en las redes sociales. Hoy tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, la última red social. Lo que vos puedas exhibir allí a través de fotos, de videos, o lo que puedas exponer en comentarios. Y hazte esta pregunta, ¿lo que voy a exhibir, lo que voy a exponer en comentarios, edifica al pueblo de Cristo o lo destruye? ¿Cuál es tu grado de influencia y de temor al Señor? Pablo tenía una fuerte influencia en las iglesias de Cristo. Ahora imagínate, si quieres estar comprometido con la obra del Señor y ser un seguidor de Jesucristo, y que hables la palabra de Cristo, ¿haría el Señor eso en tu lugar? Dice lo siguiente, todas las cosas a la verdad son limpias. No tiene nada de malo exponer algo en una red, no tiene nada de malo exponer fotos, no tiene nada de malo exponer comentarios. Moralmente son buenos, todas las cosas son limpias. No tiene nada de malo tomar moderadamente cerveza o vino, no tiene nada de malo comer carne de cerdo o carne de vaca o comer carne cualquier tipo. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero ¿qué es lo malo? Lo malo es que el hombre haga tropezar a otros. En este caso dice el versículo 20, con lo que come, o con lo que toma, o con lo que exhibe, o con lo que expone, etcétera, etcétera. Dice el versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Que el Señor pueda hacer de tu vida un instrumento de crecimiento, de edificación. Para eso, cada acto que realices, hazte esta pregunta, y lo que Pablo decía, ¿es esto lícito? ¿Esto edifica? ¿Es esto lícito? ¿Esto me puede esclavizar? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Dice en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 6. Todo me es lícito,
pero no todo conviene, todo me es lícito. Pero yo no me dejaré dominar de ninguna de aquellas cosas. Entonces, estas libertades moralmente buenas, si las practicamos como hijos de Dios y como referentes en la casa de Dios, pueden generar tropiezo a nuestros hermanos más pequeños. Que el Señor nos cuide de ser piedra de tropiezo. Que más bien seamos instrumentos de edificación. Recuerda el principio, el amor edifica. El principio el amor edifica, nace en Dios. Mi vida tiene que estar unida a Dios y tiene que tener una comunión permanente con Dios, porque el amor es nacido de Dios. Y todo aquel que ama ha conocido a Dios. Y dice, todo aquel que ama a Dios, el versículo 3 del capítulo 8 que estamos leyendo, todo aquel que ama a Dios es conocido por Él. ¿Sabes qué significa es conocido por Él? En un sentido general, Dios conoce a todos, porque Él es el creador. En un sentido más específico, Él conoce a los creyentes, porque son sus hijos. Conoce el Señor a los que son suyos, dice la palabra de Dios. Pero en un sentido aún más espiritual, que Dios te conozca significa que Dios te aprueba. Conocer está acá en el sentido de aprobación, en el sentido de que tienes su favor, en el sentido de que tienes su sonrisa en lo que haces, en cómo te conduces y en cómo andas en medio de la casa de Dios. Por eso, mi querido amigo, ministro del Señor, discipulador, maestro de escuela dominical, de jóvenes, de adolescentes, siervo de Cristo, ten cuidado en cada uno de tus actos, que ninguno de ellos pueda llevar a uno de los hermanos más pequeños a generar una piedra de tropiezo. Ámalos con todo el corazón. Ama al Señor, tu Dios, y ama a cada uno de tus hermanos, porque de esta manera el amor edifica. Que el Señor bendiga ricamente, y para concluir quisiera cerrar este tiempo informando las responsabilidades que tenemos como casa de Dios, como iglesia del Señor, en medio de la situación mundial que nos lleva a vivir. Pensemos en aquellos que sufren necesidad, en aquellos que por cuestiones de tal vez estar fuera del sistema, no tener un trabajo en blanco, o su tipo de profesión le permite estar adentro de su casa y no poder generar los ingresos habituales que generaba para vivir. Como Iglesia de Cristo, junto con Carlos, estamos pensando en poder preparar donativos y ofrendas mediante alimentos para poder llevar a cada una de las casas que están sufriendo necesidad o que puedan comenzar a sufrir necesidad. Entendemos que el gobierno nacional está preparando subsidios y está por enviar subsidios tanto a jubilados como a personas que estén fuera o dentro del sistema, pero tal vez tengamos personas que muy cerca nuestro estén sufriendo necesidad. Bueno, no cerremos nuestros ojos, mis queridos hermanos, prestemos mucha atención, acerquémonos a ellos. Para ello la Iglesia Cristiana Evangélica ha dispuesto de un link donde los va a conducir a datos de una cuenta bancaria y a través de un botón de Todo Pago o Mercado Pago para que vos puedas contribuir. Estas ofrendas sin duda van a ser destinadas, como responsablemente lo hacemos cada domingo, pero por una cuestión de no poder reunirnos los domingos hasta que el gobierno nos los permita, lo vamos a tener que hacer por los medios de los depósitos a través de esta cuenta bancaria que se va a estar informando a continuación de este estudio. Asimismo, vamos a distribuir un donativo para que a través de allí podamos hacer la compra de los bienes de primera necesidad, preparar bolsones y llevar directamente los bolsones a las casas con necesidad. Vamos a estar trabajando con un equipo de trabajo con todas las medidas preventivas que el gobierno ha establecido
y para de esta manera poder contribuir al bienestar de cada uno de aquellos que esta situación nos lleva a vivir. Confiemos en el Señor, esperemos en Él y apoyémonos cada día en Él. Les invito a orar por última vez y ya para esto concluir. Señor, gracias una vez más por tu palabra, por tu gran amor, porque Señor, tuya es la tierra y todo lo que en ella hay. Señor, te pido por cada uno de nuestros hermanos, a quienes se congregan en nuestra iglesia, y por aquellos amigos, Señor, que nos ven desde lejos o están en otros lugares, para que, Señor, les esté fortaleciendo con tu palabra ante esta gran prueba, Señor, de enfermedad y de virus que hay en el mundo. Que, Señor, ellos se refugien en ti, se sujeten a tu palabra, que arreglen sus vidas espirituales delante de ti, para que estén firmes en ti y para que confíen en tu amor, Señor, y puedan creer en el amor que tú has tenido para con ellos. Señor, creemos en tu amor y que todos podamos decir te amo, oh Jehová, fortaleza mía, mi roca, mi castillo fuerte, mi redentor, mi alto refugio, mi libertador. Señor, te amamos y gracias porque eres el Dios de toda gracia, eres el Dios de nuestra salvación, porque vas a guiar a nuestras autoridades a tomar decisiones correctas. Gracias porque los has guiado hasta ahora y los vas a seguir guiando. Te damos gracias porque, Señor, nos vas a cuidar y nos vas a seguir cuidando, Dios, de esta enfermedad. Y, Señor, porque vas a obrar en nuestras vidas. Que a ti sea toda la gloria. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén y amén. Una vez más, que el Señor te bendiga y estamos en contacto para estar a tu entera disposición ante cualquier necesidad o comentario que quieras realizar. Muchas gracias y hasta prontito.